Nunca olvidaré el momento en que puse por primera vez un pie en Jerusalén en vísperas del 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Desde niño había escuchado historias de esta ciudad, pero ninguna palabra, ninguna fotografía, ninguna descripción había sido capaz de prepararme para la sensación que me envolvió al caminar por sus calles antiguas. El aire olía a incienso y especias, una mezcla que parecía flotar desde siglos atrás. Las piedras, gastadas por millones de pasos, guardaban el eco de procesiones, rezos y lágrimas. Llegué con una misión personal: presenciar la veneración de las dos imágenes sagradas que, según la tradición local, representan el misterio más profundo de la Asunción. Había leído fragmentos de crónicas antiguas, escuchado testimonios contradictorios y visto fotografías que dejaban más preguntas que respuestas. Algunos afirmaban que las imágenes eran idénticas, salvo por un detalle que solo los ojos atentos podían percibir. Otros juraban que, al mirarlas con devoción, el rostro de María parecía cambiar, revelando emociones imposibles de esculpir. La ciudad estaba viva, pero no con el bullicio habitual de los mercados o las discusiones callejeras. Era otro tipo de vibración, un murmullo colectivo de expectativa. Peregrinos de todo el mundo se aglomeraban en los alrededores de la Basílica de la Dormición, algunos con rosarios en la mano, otros sosteniendo velas largas, otros simplemente cerrando los ojos como si escucharan una voz interior que los guiaba. El calor del verano era intenso, pero no incomodaba. Al contrario, parecía formar parte del ritual, como si el sudor y el cansancio fueran también ofrendas. Me abrí paso entre la multitud hasta llegar a un pequeño espacio desde donde podía ver la entrada lateral del templo. Dos sacerdotes ortodoxos, con túnicas oscuras y barbas largas, hablaban en voz baja y de vez en cuando lanzaban miradas rápidas hacia el interior. Pregunté a una anciana qué ocurría. Me miró con ojos vidriosos y dijo: «Van a preparar las imágenes, pero no todos están listos para verlas». Esa frase se quedó clavada en mi mente. ¿Qué significaba no estar listo? ¿Acaso las imágenes mostraban algo más que arte religioso? Decidí esperar. El sol comenzaba a descender, tiñendo las paredes de un tono dorado que hacía brillar las cruces de las cúpulas. En ese momento, un grupo de monjas salió del templo llevando un arca de madera tallada, cubierta por un paño bordado con hilos de oro. El silencio se hizo absoluto. Podía escuchar el latido de mi propio corazón. El arca fue colocada en el centro de la explanada. Una de las monjas retiró el paño con un gesto solemne. Ante nosotros apareció la primera imagen, la Virgen María, de pie, con los brazos abiertos, vestida con un manto azul profundo salpicado de estrellas doradas. Sus ojos parecían seguirte, pero no con la frialdad de una estatua. Había en ellos una ternura viva, una mirada que penetraba más allá de la carne y alcanzaba la raíz del alma. Un murmullo recorrió la multitud, y vi a varias personas caer de rodillas, algunas sollozando sin poder contenerse. Mientras la observaba, sentí algo extraño, un peso ligero en los hombros, como si alguien hubiera posado una mano invisible sobre mí. No era incómodo, pero sí imposible de ignorar. Cerré los ojos por un instante y en esa penumbra interior escuché claramente una voz femenina que susurraba: «Esta es solo la primera puerta, no todos cruzarán la segunda». Abrí los ojos bruscamente, buscando de dónde había venido esa voz, pero todos a mi alrededor seguían mirando la imagen, absortos en oración. Tragué saliva. La anciana que me había hablado antes estaba justo a mi lado. Me miró con una sonrisa leve y dijo: «La escuchaste, ¿verdad?». No supe qué responder. Ella asintió, como si mi silencio fuera suficiente. Entonces, los sacerdotes comenzaron a mover el arca de nuevo hacia el interior. «Mañana», anunció uno de ellos, «se revelará la segunda imagen, la que solo se muestra una vez al año». Un escalofrío me recorrió la espalda.
Esa noche apenas pude dormir. En la pensión donde me hospedaba, el murmullo de las calles seguía vivo, mezclado con cantos lejanos y el repicar de campanas. Me quedé mirando el techo, repasando cada detalle de la imagen que había visto, preguntándome qué podía esconder la segunda. Era una representación distinta de la Virgen, un símbolo perdido en el tiempo, o algo que solo algunos podían comprender. Lo que no sabía entonces, y que estaba a punto de descubrir, era que la segunda imagen no solo completaría el misterio, sino que cambiaría para siempre la forma en que veía la fe, la historia y hasta mi propio destino. El amanecer en Jerusalén tiene un matiz que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. No es solo la luz, es la sensación de que cada rayo de sol acaricia piedras que han visto siglos de fe y conflicto, lágrimas y esperanza. Esa mañana me desperté antes de que sonaran las campanas, con el corazón acelerado, como si ya supiera que el día no sería como cualquier otro. En las calles, los peregrinos comenzaban a moverse lentamente, algunos descalzos, otros con largas túnicas blancas, murmurando oraciones en idiomas que no podía identificar. El aire estaba impregnado de olor a pan recién horneado y café fuerte, pero también de algo más, un aroma tenue, dulce, como de flores que no había visto por ningún lado. Decidí caminar hacia la basílica antes de que el lugar se llenara por completo. Las calles de piedra, aún frescas por la noche, resonaban bajo mis pasos. Pasé por un pequeño mercado donde un anciano vendía rosarios de madera de olivo. Me acerqué pensando en comprar uno como recuerdo, pero antes de que dijera palabra, el hombre levantó la vista y me dijo con voz grave: «No es un día para recuerdos, es un día para respuestas». Me quedé inmóvil. ¿Cómo podía saber lo que buscaba? El anciano me extendió un rosario, no de madera, sino de un material que parecía marfil, con cuentas ligeramente translúcidas que atrapaban la luz. «Esto no se vende», susurró. «Te lo entrego porque tu camino lo exige». Guardé el rosario en mi bolsillo sin atreverme a hacer más preguntas. Algo en sus ojos me decía que cualquier explicación sería incomprensible hasta que viera la segunda imagen. Al llegar a la basílica, el ambiente era distinto al del día anterior. Había más silencio, más recogimiento. No había cantos ni rezos en voz alta, solo el murmullo del incienso elevándose hacia lo alto. Los sacerdotes se movían con una solemnidad calculada, como si cada paso formara parte de un guión antiguo. Me encontré de nuevo con la anciana que me había hablado la víspera. Estaba sentada en un banco de piedra, con un rosario similar al que me habían dado, pero el suyo parecía brillar con un resplandor interno. «Hoy entenderás», me dijo sin mirarme, «pero cuidado, no todos soportan la verdad que se esconde en el segundo rostro». Sus palabras resonaron en mi mente mientras la procesión comenzaba. El arca de madera reapareció, esta vez acompañada por 4 monjes que entonaban un canto grave, casi hipnótico. La multitud contenía la respiración. Cuando el arca se detuvo en el centro de la nave principal, uno de los monjes tomó una llave antigua y abrió un compartimento oculto en su base. De su interior sacaron la segunda imagen. En un primer momento, pensé que era idéntica a la anterior. La Virgen, de pie, con manto azul, brazos abiertos. Pero al acercarme, algo me hizo estremecer. Sus ojos no tenían la misma expresión. No era ternura lo que transmitían, sino una mezcla de tristeza infinita y una advertencia silenciosa, como si me dijera: «El tiempo es corto». Sentí un nudo en la garganta. Una lágrima rodó por mi mejilla sin que pudiera contenerla. Al mismo tiempo, una sensación de vértigo me envolvió. Era como si estuviera viendo no una imagen, sino un espejo de mi propia alma. Detrás de mí, escuché el sonido de alguien cayendo al suelo. Un joven peregrino estaba inconsciente, rodeado por otros que intentaban reanimarlo. Los sacerdotes no interrumpieron el rito. Uno de ellos comenzó a leer un texto antiguo en arameo.
No entendía las palabras, pero cada sílaba vibraba en mis huesos. El incienso se hizo más denso, y en medio de esa neblina sagrada, juraría que vi cómo el rostro de la Virgen cambiaba lentamente, y sus labios se movían. Quise acercarme más, pero en ese instante una mano firme se posó sobre mi hombro. Era el anciano del mercado. Su mirada estaba cargada de urgencia. «Si la escuchas, tu vida no volverá a ser la misma», dijo, «y no todos están preparados para pagar el precio». Quise preguntarle qué significaba, pero en ese momento las campanas comenzaron a sonar con una fuerza que parecía hacer temblar los muros. La multitud empezó a rezar en voz alta, y yo me vi envuelto en un torbellino de voces, aromas y luces que me impedían pensar con claridad. Cuando finalmente levanté la vista, el anciano ya no estaba. La segunda imagen seguía allí, pero ahora tenía algo en las manos, algo que no había estado antes, y en ese instante supe que lo que sostenía cambiaría todo lo que creía saber sobre la fe, la historia y sobre mí mismo. El objeto en las manos de la segunda imagen no era algo que pudiera reconocerse de inmediato. No era un rosario, ni una flor, ni un pergamino como podría esperarse. Parecía un pequeño cofre dorado, incrustado con piedras que reflejaban la luz como si fueran fragmentos de estrellas. La Virgen lo sostenía contra su pecho, como protegiéndolo de miradas indiscretas. Me abrí paso entre los peregrinos, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. El incienso se espesaba, mezclándose con el aroma dulzón que había percibido antes. Ese olor imposible de ubicar, como si fuera de un jardín que no pertenecía a este mundo. Uno de los monjes se acercó a la imagen y con manos temblorosas tomó el cofre. Lo sostuvo en alto y un murmullo recorrió toda la basílica. Todos querían verlo, pero él parecía buscar a alguien específico. Sus ojos recorrieron la multitud, saltando de rostro en rostro, hasta que se detuvieron en mí. «Acércate», dijo, con una voz que resonó más en mi interior que en mis oídos. No entendía qué estaba sucediendo, pero mis pies comenzaron a moverse sin que yo lo decidiera. Al llegar frente al cofre, el monje me miró fijamente. Sus ojos no eran comunes, parecían contener siglos de historias y secretos. «Esto te fue confiado mucho antes de que nacieras», susurró, «y hoy debes decidir si aceptas lo que significa». Extendió el cofre hacia mí. Dudé en tomarlo. En ese instante sentí una mano en mi espalda, la anciana que había visto antes. «No tengas miedo», me dijo. «Todo lo que buscas está aquí dentro, pero también todo lo que temes». Mis dedos tocaron el metal frío del cofre. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Cuando lo tuve en mis manos, un peso extraño, casi insoportable, me hizo inclinarme levemente. No era solo físico, había algo más, como si estuviera sosteniendo la memoria de miles de almas. El monje hizo una señal, y todos en la basílica se arrodillaron. La luz que entraba por las vidrieras se intensificó repentinamente, como si el sol hubiera decidido fijar toda su atención en ese momento. «Ábrelo», ordenó el monje. Mis manos temblaban. El cierre del cofre estaba sellado con una pequeña llave y de inmediato recordé el rosario que el anciano del mercado me había dado. En su cruz había un pequeño relieve que parecía encajar perfectamente en la cerradura. Introduje la cruz en el mecanismo y giré. Un clic seco resonó y el cofre se abrió lentamente. Dentro había un pergamino enrollado, sujeto por una cinta roja con símbolos que no reconocía. Al desenrollarlo, descubrí que no estaba escrito en un solo idioma. Había latín, hebreo, griego y algo que parecía arameo antiguo. Pero lo más inquietante era que, a pesar de los idiomas, yo entendía cada palabra como si fueran pensamientos puestos directamente en mi mente. Cuando la sombra cubra 3 veces la ciudad santa y el río que nunca duerme se detenga, sabrás que el tiempo se ha cumplido. Entonces 2 rostros se unirán y la luz que parecía perdida volverá a encenderse.
si aún queda alguien para sostenerla. Mis labios repitieron las palabras en voz baja, sin darme cuenta. La anciana me observaba con una mezcla de compasión y urgencia. «Ya comenzó», susurró. Antes de poder preguntar qué significaba, un estruendo sacudió el suelo. Algunos peregrinos gritaron, otros se aferraron a las columnas. El monje me arrebató el pergamino y lo guardó de nuevo en el cofre. «Debes salir de aquí ahora», dijo. «Hay cosas que no pueden revelarse dentro de estos muros». Pero cuando me giré para buscar la salida, vi algo que me heló la sangre. La primera imagen, la que había visto el día anterior, ya no estaba donde la habían colocado. Su pedestal estaba vacío, y en el suelo un rastro de pétalos marchitos conducía hacia una puerta lateral. No lo pensé 2 veces. Seguí el rastro, sintiendo cómo cada paso me llevaba más lejos de la seguridad de la basílica y más cerca de algo que podía cambiarlo todo. Al llegar a la puerta, escuché voces. No eran rezos ni cantos, sino discusiones en un tono urgente, mezcladas con un llanto que parecía venir de una mujer. Me acerqué, conteniendo la respiración, y entonces vi una sombra femenina pasar detrás de un vitral roto, cargando algo en sus brazos. Algo que reconocí al instante. La silueta femenina cruzó detrás del vitral roto como una llamarada contenida. El vidrio, cuarteado en nervaduras finísimas, dejó pasar un destello que dibujó su contorno sobre la pared. Velo recogido, paso rápido, brazos apretando algo contra el pecho como quien protege una vida. Me deslicé hasta la puerta lateral y empujé con cuidado. El olor a incienso se mezcló con el polvo del pasillo y un hilo de pétalos marchitos seguía avanzando como si alguien los hubiera ido dejando a propósito, uno por uno, para señalar una ruta secreta. La vi al final del corredor. Era una de las monjas del día anterior, muy joven, con los ojos encendidos por una mezcla de miedo y decisión. Llevaba envuelta en un paño la primera imagen, no en su tamaño monumental, sino en un formato más pequeño, como si hubiese sido desprendida de su pedestal y volviera a la medida de un abrazo. La madera tallada asomaba bajo la tela, y a pesar del peso, la hermana la sostenía con una delicadeza que no era de fuerza, sino de sentido. Sabía exactamente lo que protegía. «¿Hermana?», logré decir sin aliento. «¿A dónde la lleva?». Ella no se detuvo. Apenas me lanzó una mirada breve, una brasa de advertencia y confianza. «¿Dónde debe estar cuando suene la primera señal?», susurró. «Si quiere ayudar, no haga ruido. Sígame». Obedecí. El pasillo torcía en escaleras estrechas que desembocaban en un patio interior. La luz caía en vertical, levantando el polvo como si fuera incienso flotando en cámara lenta. Desde algún lugar llegaba el murmullo de los monjes que seguían cantando. El mundo de adentro continuaba su liturgia, mientras afuera, en esa periferia de sombras, empezaba la otra parte del rito, la que no se escribe en los libros. Atravesamos un arco y salimos a una calle estrecha que bajaba hacia el Valle del Cedrón. El calor vibraba sobre las piedras y los olivos se mecían en un viento mínimo, como si lo hicieran con respeto. Más abajo, las puertas de la iglesia de la tumba de la Virgen se recortaban como un umbral hacia la raíz de la fe. La hermana apretó el paso. Yo podía escuchar mi respiración y por debajo, algo más. El choque leve de madera contra madera dentro del paño, como si el corazón de la imagen latiera a su modo. «¿Qué es la primera señal?», pregunté, procurando no subir la voz. «La sombra sobre la cúpula», dijo sin detenerse. «3 veces en un mismo día. Cuando ocurra por primera vez, la imagen debe tocar la tierra donde ella durmió. Es la única forma de que el segundo rostro hable sin romper nada». Me estremecí. Recordé el pergamino dentro del cofre y la frase que me había desmembrado por dentro. «Cuando la sombra cubra 3 veces la ciudad santa». El calor pareció concentrarse en el centro de mi pecho, como una túnica invisible. Cruzamos el umbral de piedra y, con una inclinación, bajamos los peldaños largos de la iglesia subterránea.
El aire estaba más fresco allí, con olor a cera y piedra húmeda. Una lámpara de aceite ardía junto a un icono antiguo. La hermana se arrodilló, apoyó la imagen envuelta junto a la tumba y con una lentitud reverente retiró el paño. La Virgen del primer rostro volvió a abrirse ante nosotros, brazos extendidos, manto azul salpicado de estrellas, ojos que no miraban a un punto sino a una profundidad. La joven tocó la piedra con los dedos, como quien llama a una puerta que conoce de memoria. «Madre», dijo, «hemos traído la parte que faltaba. El cofre ya fue abierto y el llamado se puso en marcha. Tómanos de la mano». No sé si fue imaginación o respuesta, pero el aire pareció hincharse en una respiración común. Las llamas de las lámparas se inclinaron hacia la imagen como si la reconocieran. Recordé, sin decidirlo, la cruz del rosario que llevaba en el bolsillo, la pequeña llave que había hecho sonar el clic del cofre. La saqué, y el metal frío me sacudió los dedos. La hermana me miró. «Colóquela allí», indicó con la cabeza hacia la base de la tumba, donde una hendidura en forma de cruz parecía esperar desde siglos atrás. La piedra recuerda. Me acerqué y ajusté la cruz en la muesca. Encajó con una precisión que me hizo sentir observado por el tiempo. La piedra vibró muy levemente. Un zumbido grave recorrió el suelo, tan bajo que se confundía con el propio pulso. Entonces, en la penumbra, la primera imagen emitió un resplandor casi imperceptible, como cuando la luna se asoma por detrás de un velo. «No es un truco», dijo la hermana, leyendo mi pensamiento. «Es memoria. Lo sagrado recuerda el lugar donde fue amado». Una serie de pasos subiendo la escalera nos crispó. La hermana me hizo seña de silencio, y las sombras de dos hombres se dibujaron en la pared. Eran los guardas del recinto, o quizás útiles que habían olido rumor de leyenda. Se detuvieron al vernos. Uno de ellos frunció el ceño. «¿Qué hacen aquí? Este sector permanece cerrado». La hermana se puso de pie, sin ocultar la talla. «Tenemos permiso», dijo con una calma que no era de este mundo. «Si dudan, miren», y señaló la lámpara. La llama, que un segundo antes danzaba apacible, se erguía ahora recta como una columna, sin titilar, como si alguien la sostuviera con la mano abierta desde abajo. Los hombres se miraron entre sí con una mezcla de miedo y superstición, murmuraron algo en voz baja y se retiraron, prefiriendo no discutir con aquello que no entendían. «No debemos demorarnos», apresuró la hermana. «Cuando la sombra caiga, tendremos poco tiempo». «¿La sombra?», pregunté. «¿Cómo sabremos que...?» La respuesta me llegó de arriba desde el patio, con el repique de campanas que no obedecían al horario habitual. Un tañido largo, luego dos más cortos, repetidos, como una palabra insistente. Subimos los peldaños casi corriendo. Afuera, el aire se había vuelto verde amarillento por un fenómeno que no supe nombrar. Los pájaros callaron todos a la vez, y no era normal. Era un silencio con espesor, de esos que hacen girar la cabeza de cualquiera. «Mire la cúpula», dijo la hermana. El sol, alto, comenzó a oscurecerse por una sombra que no pertenecía a ninguna nube. No era un eclipse. La sombra no venía de arriba, sino que avanzaba desde el monte de los olivos como si brotara de la tierra, extendiéndose como la tinta que penetra una tela. La cúpula dorada reflejó por un instante una luz naranja y luego se sumergió en un gris que parecía morder los bordes del día. Un rumor tembló en la ciudad, una corriente de miedo tratando de encontrar su cauce. «Primera señal», dijo la hermana, y se santiguó. El rosario pesó en mi bolsillo como un ancla. Pensé en el cofre y en el pergamino, en la advertencia del monje. Hay cosas que no pueden revelarse dentro de estos muros. Miré a la joven. «¿Quién es usted?», pregunté por fin. «¿Quién le dio este encargo?». Sonrió con una tristeza luminosa. «Me llamo Miriam», respondió, «y no me lo dieron. Nací sabiendo que, llegado el día, mi tarea sería traer el primer rostro a la casa de su sueño, como otras mujeres antes que yo, como otras después.
El nombre no es casualidad. Aquí nada lo es. Quise decir algo, pero el repique volvió, ahora más rápido. La sombra crecía, empujando las líneas de luz por las callejuelas. La gente comenzó a correr sin saber hacia dónde, como si la propia ciudad hubiese perdido su orientación. Un vendedor que había visto por la mañana cerró su puesto a manotazos. Una madre apretó a su hijo contra el pecho y lo cubrió con su velo. Un anciano alzó su bastón contra el cielo, no en desafío, sino en súplica. «Debemos unir los dos rostros», dijo Miriam. «Si no se encuentran, el cofre hablará a destiempo y hará más daño que bien». «¿Dónde está el segundo?», pregunté, aunque conocía la respuesta. «Arriba, en la basílica», dijo, «vigilado por quienes creen que lo protegen manteniéndolo lejos». Echamos a andar cuesta arriba. El valle del Cedrón se convirtió en un corredor de sombras y el murmullo de oraciones rotas se mezcló con el sonido seco de puertas cerrándose. Sentí de nuevo esa presión leve sobre los hombros, la misma del primer día. No era miedo, era responsabilidad. A medio camino nos cruzamos con la anciana que me había hablado al inicio. Venía con un paso sorprendentemente firme para su edad, sosteniendo una vela apagada. «Tarde o temprano iba a pasar», dijo, y sus ojos eran luz antigua. «Tenga», me entregó la vela. «No la prenderá usted. Se prenderá sola cuando deba». No supe cómo agradecerle. Ella acarició la madera envuelta. «El primer rostro sabe el camino. El segundo sabrá reconocerlo. Apúrense. Los pájaros ya han callado». Seguimos subiendo, y el aire cambió de temperatura, como si alguien hubiera abierto una puerta desde otro clima. Un zumbido nuevo comenzó a vibrar en la piedra. No venía del suelo ni del cielo, venía de las paredes, del interior de los muros, como si la ciudad entera fuese un cuerpo afinando su oído. En la plaza, un grupo de sacerdotes intentaba calmar a la gente con rezos en coro. Los vi por un segundo, sombras blancas en medio del mosaico oscuro, antes de que nos tragara la entrada lateral de la basílica. Adentro, el incienso era más denso que por la mañana. Las vidrieras filtraban un día disminuido, convertido en un atardecer prematuro. El arca seguía en el centro, y alrededor un círculo de monjes custodiaba la segunda imagen. Cuando vieron a Miriam, con la primera talla, un murmullo de desconcierto atravesó la nave. El monje que había abierto el cofre dio un paso adelante, con el rostro partido entre la sorpresa y la alarma. «Hermana, eso no puede estar aquí». «No hoy, precisamente hoy», respondió ella. «Hoy o nunca». Colocó la primera imagen frente a la segunda, separadas por apenas 1 metro de piedra pulida. Estaban tan próximas que parecía que sus miradas se buscaban. Me acerqué despacio, con el rosario en la mano, y sentí que el cofre ardía dentro de mi memoria, aunque no estuviera presente. La frase del pergamino se completó sola, como si el aire la dictara. Entonces, 2 rostros se unirán, y la luz que parecía perdida volverá a encenderse. «¿Qué hacemos?», pregunté, con la voz más baja que un susurro. Miriam tomó mi mano y la de la anciana que había llegado sin que yo notara, y las puso juntas sobre la piedra entre ambas imágenes. «Nada más que esto», dijo, «consentir. La fe no empuja, abre». Fue entonces cuando lo escuché. No era música, no era palabra, eran sílabas sin idioma que se acomodaron dentro de mí como si siempre hubieran estado esperando su sitio. Las lámparas de aceite se alzaron de nuevo, verticales, y en la piel sentí un leve cosquilleo, como electricidad lenta. Los monjes retrocedieron un paso, no por miedo, sino por respeto. La primera imagen parece flexionar el aura, la segunda endurecer la mirada en una ternura grave. Y justo en ese instante, cuando el silencio se hizo tan perfecto que parecía un cristal a punto de quebrarse, una fisura de luz cruzó la piedra entre los 2 pedestales, viajando desde la base de la primera imagen hacia el cofre cerrado sobre el altar lateral, como si un río subterráneo hubiera encontrado su cauce. La grieta brilló, pura, mínima, indecible,
El tañido de las campanas estalló por tercera vez en menos de una hora, y desde fuera alguien gritó con un espanto reverente: ¡La cúpula! ¡La cúpula volvió a oscurecer! Miriam me miró con los ojos llenos de un brillo que no era humano ni solamente humano. Comenzó, dijo. Ahora sí, mira el cielo. Yo alcé la vista, y lo que vi no se parecía a nada que mi memoria pudiera comparar. Alcé la vista, y el cielo de Jerusalén se volvió un latido. No hay otra forma de decirlo. Una respiración lenta, inmensa, que comprimía y soltaba la luz, como si el día fuese una tela siendo arrugada desde adentro. El bronce de las cúpulas perdió el brillo por un instante y lo recuperó con un fulgor fatigado. Y las sombras, en lugar de alargarse como a cualquier hora, se apilaron unas sobre otras, compactas, dejando las callejuelas en una penumbra de aceite. Nadie gritaba. La gente apenas podía nombrar aquello que veía. A mis espaldas un susurro se volvió rezo y el rezo oleaje. Dentro de la basílica el aire era espeso como miel de incienso. La fisura de luz que había nacido entre los dos pedestales se hizo más intensa, trazando una línea blanca de punta a punta, como una costura que alguien tensara desde lo invisible. Las lámparas de aceite, que antes habían quedado rígidas, ahora titilaban en un compás que no respondía al viento, porque no había viento, sino a una cadencia secreta que parecía venir de la piedra misma. Las dos imágenes respiraban. Sí, respiraban, no como cuerpos de carne, sino como símbolos vivos a punto de decir su palabra. La del primer rostro, misericordia, dejaba caer un resplandor de leche. La del segundo, advertencia, se suavizaba, y sus ojos, antes tan graves, parecían inclinarse hacia nosotros con una tristeza de madre que reconoce el riesgo y aún así sostiene. Busqué con la mirada a Miriam. Estaba de rodillas, la mano derecha en la piedra entre ambas tallas, la izquierda sobre el paño que había envuelto a la primera imagen. La anciana se ubicó a mi lado sin que la viera llegar. No me habló, simplemente puso en mi palma la vela que me había dado en el valle. El pabilo, frío, parecía una espina blanca. Cuando Deva, me había dicho, apreté la base de madera como quien sujeta un timón. El monje del cofre avanzó hasta el borde de la costura luminosa y alzó la voz con una entonación que no era canto ni lectura, sino esa tercera vía que el hombre encuentra cuando recita lo que se sabe de memoria sin haberlo estudiado jamás. Dos rostros, una sola madre, dormición y elevación, tierra y cielo, señal y cumplimiento. Su mirada nos atravesó. No hemos traído a Dios a un truco, hemos traído el mundo a su espejo. Quise decirle que explicara, que dijera lo que faltaba decir, pero un golpe seco recorrió el suelo, como si en las entrañas de la colina una puerta hubiera sido cerrada a fuerza de hombro. Los monjes se inquietaron, algunos miraron hacia el ábside, otros hacia las vidrieras, como si esperaran que de cualquiera de esos lugares viniera una voz. Y la voz vino, sí, pero desde la calle, un correveidile, pasos corriendo, y de pronto un joven irrumpió por la nave lateral, sudado, pálido, con la urgencia de los mensajeros que traen una simple frase que cambia el día. La fuente de Siloé se detuvo, no hubo dudas ni burlas. El nombre Siloé cayó sobre la asamblea como una piedra exacta. Yo recordé la línea del pergamino. Cuando la sombra cubra 3 veces la ciudad santa y el río que nunca duerme se detenga. Nadie necesitó explicar que Siloé, la fuente que durante siglos había corrido desde el seno de la ciudad, alimentada por el Gijón, era poéticamente ese río que no dormía. Se detuvo. La palabra quedó vibrando, hecha de agua que ya no suena. La anciana apretó mi antebrazo con una fuerza sorprendente. «No hay cuarta sombra», murmuró. «Solo 3. Lo demás es decisión». El cofre sobre el altar lateral comenzó a emitir un zumbido bajo, como un ronroneo de metal. Lo sentí en la yema de los dedos antes de oírlo. El rosario en mi bolsillo se calentó con una tibieza de piel. Saqué la cruz llave y la sostuve a la altura de los ojos.
El relieve, tan pequeño, cobró un brillo que no venía de la lámpara ni de la fisura, venía de adentro. Miriam se incorporó despacio, como quien se levanta en mitad de un parto, y señaló la franja de piedra entre las dos imágenes. Ahora, dijo, consientan. No entendí el verbo hasta que la anciana puso su mano sobre la mía, y ambos, como si hubiéramos ensayado, apoyamos la cruz en el centro de la luz. No hubo chispas ni espectáculo, hubo alineación. La costura blanca se ensanchó 1 milímetro, apenas, lo suficiente para escuchar algo que no era sonido, sino sentido. El fraseo antiguo se ordenó en mi mente como piezas que encuentran su lugar. Dormición, piedra, siloé, 3 sombras, encuentro, velas que no piden fuego, cofre, palabra no pronunciada. Alguien detrás de mí sollozó con un alivio raro, como si ese orden remitiera dolores de años. Los monjes retrocedieron un paso más, dejando un vacío ritual alrededor del hilo de luz. Un grupo de peregrinos mayores, rostros de Italia y de América Latina, cayó de rodillas, y su rezo seco, aprendido en crucigramas de pena y alegría, encendió la nave más que cualquier lámpara. No era miedo, era decisión, el momento de decir sí. El monje del cofre volvió a hablar, ahora para mí. Cuando la ciudad deja de sonar a agua, Tel, la memoria de la piedra despierta. Has visto la primera y la segunda sombra. Esta que oscurece ahora es la tercera. No hay otra. De aquí en adelante no es el cielo el que dice, es la casa. Se inclinó sobre el cofre. La casa pide puentes. Empujó el cofre hacia nosotros, no para abrirlo, sino para que quedara alineado con la línea blanca. Algo encajó, de nuevo sin espectáculo. Un clic con pudor, un sí tallado en el subsuelo. La segunda imagen, la del rostro grave, pareció aflojar la mandíbula en un gesto casi imperceptible, como si admitiera que había cargado demasiado tiempo con la advertencia. La primera, la de la misericordia, se inclinó un grado hacia adelante, apenas, y esa suma tan mínima produjo el milagro más discreto que he visto. Sus miradas se encontraron. No había más secreto que ese. Y al encontrarse, la costura de luz dejó de ser un hilo y se transformó en una respiración compartida. Fue entonces cuando la vela en mi mano se encendió sola, no con una llamarada brusca, sino con un chisporroteo de agua al tocar hierro caliente. Surgió una llama azul, baja, sin humo. No olía a cera, olía a rosa y a piedra mojada. Los que estaban cerca lo vieron y se santiguaron. Nadie aplaudió, nadie se movió. La llama pareció inclinarse hacia la fisura y como una aguja de brújula obediente apuntar hacia la sacristía del costado derecho. La casa pide puentes, repitió el monje, y entendí que la palabra puentes no era una metáfora teológica, sino un camino físico. Miriam me tomó del codo. Hay un pasaje que une esta nave con la capilla antigua, la que mira al valle del Cedrón, susurró. El primer rostro ya pisó la tumba. Falta que la advertencia aprenda a tocar suelo sin romperlo. La anciana asintió, ojos muy abiertos, como si estuviera reviviendo una instrucción recibida en la juventud. Antes lo intentaron con prisa, dijo. Por eso hubo grietas. Hoy será distinto. Hoy habrá manos. Tomé aire. La llama azul sobre mi vela no oscilaba. Era una columna diminuta que caminaba con nosotros cuando dimos el primer paso. Monjes y peregrinos abrieron un corredor humano. Algunos sollozaban, otros sonreían con una serenidad inaudita. Sentí la responsabilidad como una capa que se amoldaba a mis hombros. Todo convergía con una sencillez de oficio. La casa, el agua detenida, las sombras contadas, los rostros frente a frente, el cofre que ronroneaba, la vela que sabía a dónde mirar. Atravesamos la sacristía. El suelo cambiaba de textura, de mármol pulido a piedra porosa, de piedra a tierra apelmazada. La llama se inclinó otra vez, esta vez hacia una loseta más oscura que las demás, encajada a la perfección, pero con un borde mínimo, tanto que uno solo puede verlo cuando conoce el lenguaje de las cosas que esperan. Miriam
Tocó ese borde con la yema de los dedos. Aquí, la anciana y yo apoyamos también los dedos, no empujamos, consentimos. La loseta cedió con un suspiro. Un aire frío y antiguo subió por la rendija, trayendo consigo olor a aceite rancio, a pergamino, a humedad que ha aprendido a rezar. La llama no se apagó, bajó apenas, se recogió y volvió a subir, obstinada, como si estuviera feliz por haber encontrado su pozo. El monje se persignó. La casa abre cuando dos miradas se encuentran, dijo, casi para sí. Nacimos para este giro del pestillo, no tuvimos tiempo de bajar. Un temblor suave, más emocional que geológico, recorrió las paredes. Desde la nave grande llegó un rumor de gente llamando a sus hijos, de viejas buscando a sus viejos, de hombres que por fin no tenían prisa. Y, por encima de todo, una palabra que no pude identificar por su idioma, pero sí por su dirección. Ven. No fui el único que la oyó. Lo supe por cómo las lámparas respondieron todas a la vez, elevando su luz un dedo, como si saludaran. No mire la sombra, me pidió Miriam al oído. Mire la puerta. En ese segundo, una corriente, no de aire, sino de sentido, salió de la fisura y viajó por la sala. Se arremolinó en torno a la vela y, como si la sujetara con dedos invisibles, la inclinó con delicadeza hasta que la llama dibujó un hilo exacto que apuntaba dentro del hueco recién abierto. Algo allá abajo respondió con una luz propia, tenue, ámbar, de abajo hacia arriba. La piel de mis brazos se erizó. No era reflejo, era presencia. Si bajar es tuyo, dilo ahora, me dijo la anciana, y sus ojos, de pronto jovencísimos, eran dos pozos de agua viva, porque cuando pongas el pie en ese primer escalón, ya no volverás con el mismo nombre. Abrí la boca para responder, pero un sonido nuevo nos interrumpió. El cofre dejó de ronronear y tintineó, como si algo metálico hubiera chocado suavemente contra su pared interior. Miriam y yo nos miramos. El monje alzó la tapa apenas un dedo, sin llaves ni cruces, y de la rendija salió un aliento tibio que olía a pan recién horneado. Por un instante pensé en mi casa, en la cocina de mi abuela, en las manos enharinadas que me enseñaban a hacer la señal de la cruz sobre la masa antes de meterla al horno. La misericordia tiene ese olor cuando se hace pan. Es ahora, dijo Miriam. Di un paso, con la vela por delante. La llama no me quemó, me acompañó. La loseta levantada mostró 3 escalones de piedra húmeda. Rezumbaba allá abajo el mismo zumbido con que sueñan los niños cuando apoyan la oreja en la mesa y escuchan al mundo girar. Me incliné. El aire era un vino frío que abría la nariz, y de la penumbra llegó una silueta tan leve que podría haber sido invento del anhelo. No lo fue. Tenía velo, tenía manto, no tocaba el suelo. Y justo cuando iba a pronunciar su nombre, no con la boca, sino con el corazón, algo chisporroteó detrás de mí. La segunda imagen emitió un chirrido antiquísimo, el crujido de una madera que recuerda una forma primera, y giró un grado hacia el hueco, como si también quisiera mirar. La llama se inclinó al máximo, describiendo una línea perfecta entre mi mano, la loseta y la presencia en la oscuridad. Sentí que todo se alineaba. La ciudad, el agua detenida, la sombra tercera, las 2 miradas, el cofre, el pan, la piedra. Y en ese punto exacto de equilibrio que antecede a cualquier nacimiento, una voz sin idioma me dijo, no afuera, adentro. Si bajas, verás. Si ves, ya no podrás callar. Si hablas, habrá luz para muchos y sombra para ti. Tragué saliva. Miré a Miriam, que asintió con un coraje manso. La anciana me tomó la muñeca y la dejó ir, como quien suelta una paloma que ha terminado de aprender. Puse el pie en el primer escalón, y entonces el suelo cedió. No hubo un derrumbe ruidoso, ni una grieta que partiera el mundo. El ceder del suelo fue un movimiento sutil, como cuando una puerta muy antigua se abre después de siglos, y lo hace sin alarde, pero cargando con todo el peso de la historia.
El escalón bajo mi pie se hundió apenas un par de dedos, lo suficiente para que sintiera que algo me recibía, que el lugar mismo me estaba reconociendo. No era una caída, era una aceptación. La penumbra del pasaje me envolvió con una densidad que no era mera falta de luz, sino presencia comprimida. Allí, el tiempo parecía funcionar de otro modo. Cada respiración duraba más, cada latido retumbaba como un tambor lejano. La llama azul de mi vela seguía intacta, pero ahora su luz no se expandía. Se concentraba en un círculo estrecho, como si quisiera guiarme sin mostrarme más de lo necesario. Detrás de mí, el murmullo de la basílica se volvió eco distante. Apenas escuchaba los pasos de Miriam y la anciana siguiéndome, aunque su proximidad era evidente en el calor de su respiración. Un aroma intenso comenzó a llenar el pasadizo, mezcla de incienso añejo, tierra húmeda y un rastro metálico que me recordó a sangre seca. Descendimos 5 escalones más y el pasillo se ensanchó en una pequeña sala circular. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que no eran del todo legibles, no por el desgaste, sino porque cambiaban sutilmente cuando intentabas fijar la vista. Lo que en un momento parecía escritura griega, al parpadear se convertía en caracteres arameos, y luego en símbolos que mi mente no conocía, pero que mi cuerpo sentía como familiares. En el centro de la sala había un pedestal bajo, y sobre él una vasija de arcilla cuarteada. No tenía tapa, pero de su interior emanaba un resplandor ámbar, débil pero constante. La anciana se adelantó, y sin tocarla, murmuró: «Es el corazón de la casa». Miriam me miró como pidiéndome que escuchara más allá de las palabras. La vasija no latía en un sentido literal, pero sí transmitía una pulsación, como si cada cierto tiempo emitiera una onda invisible que atravesaba el aire y la piel. El monje del cofre, que había descendido sin que lo notáramos, se colocó frente al pedestal y habló en un tono casi reverencial. «Esto que ven no es un objeto, es un puente. Une lo que fuimos con lo que aún no somos, y solo se abre para quien acepta ver los dos rostros como uno». Su mirada se detuvo en mí. Sentí el peso de esa expectativa. Entonces, la vasija emitió un destello más fuerte, y la llama de mi vela respondió inclinándose hacia ella, como si reconociera un llamado. Me acerqué y, sin saber por qué, extendí la cruz llave que llevaba. El brillo ámbar se reflejó en el metal, y al instante, un sonido profundo, como un coro cantando desde el fondo de la tierra, llenó la sala. No había melodía, solo vibración pura. La anciana susurró: «Cuando la llave y el corazón se miran, el puente comienza a formarse, pero debes decidir si lo cruzas». Las paredes comenzaron a respirar, no de forma figurada. Las piedras se expandían y contraían lentamente como un organismo vivo. Las inscripciones parpadeaban y en un instante todas se sincronizaron para formar una sola frase, escrita en un idioma que no existía y que, sin embargo, entendí perfectamente. «El agua volverá a correr cuando la advertencia se transforme en misericordia». Miriam dio un paso al frente y puso su mano sobre la vasija. El resplandor ámbar se intensificó hasta que todo el cuarto quedó bañado en esa luz, y entonces escuché muy claramente un sonido que venía de arriba: agua, agua fluyendo, golpeando piedra, corriendo libre. La anciana sonrió apenas. «El Siloé ha despertado». Quise sentir alivio, pero algo en el fondo me decía que aquello era apenas el inicio. El puente estaba formándose, sí, pero no para llevarnos a un lugar seguro, sino hacia el verdadero núcleo de todo lo que había permanecido oculto. Y justo cuando me disponía a preguntar qué venía ahora, la llama azul de mi vela cambió de color, tornándose dorada, y una voz, dulce y firme, habló dentro de mi cabeza: «No regreses aún, falta que veas lo que se guarda bajo el cedrón». Y supe que el siguiente paso me llevaría a un lugar donde ni la luz ni la sombra significaban lo que siempre creí. Bajar bajo el cedrón fue como entrar en una respiración antigua.
El pasadizo no se abría en línea recta, sino que serpenteaba con la lógica caprichosa de las raíces, bordeando piedras, bordeando silencios, bordeando recuerdos que no eran míos, y sin embargo me reconocían al pasar. La llama dorada de mi vela, antes azul, se inclinaba cada pocos pasos, como señalando palabras invisibles escritas en el aire. No era luz para mirar lejos, era luz para no tropezar con lo inmediato. Así es la fe cuando hace falta, pensé, y ese pensamiento me sostuvo el pulso. El murmullo del agua volvió primero como una sospecha, una vibración finísima en las paredes, algo que apenas roza la piel si uno se detiene a escuchar. Luego, la sospecha se volvió rumor, y el rumor corriente, y de pronto nos descubrimos caminando junto a un hilo líquido que corría por una canaleta labrada en la roca. No venía desde arriba, donde Siloé había despertado, sino desde más abajo, como si la tierra se hubiera acordado de su propia sed. El monje, que nos seguía a una distancia prudente, juntó las manos sin palabras. La anciana apoyó la palma en la piedra y sonrió con los ojos. «La casa responde cuando alguien le habla bien», murmuró. El túnel se ensanchó en una bóveda baja. La luz de la vela rebotó en una superficie más clara, una losa caliza pulida por el tiempo y quizá por manos. A la izquierda, un arco tosco abría paso a una galería que descendía más. A la derecha, un nicho doble, como un descanso pensado para apoyar algo que merecía silencio. Miriam se adelantó, acariciando el borde del nicho con las yemas de los dedos, y susurró con una certeza sin afectación: «Aquí se dejaron cosas que nunca se nombraron en alta voz». No pregunté cuáles. En esos sitios, uno aprende a no empujar con interrogantes lo que solo quiere ser escuchado. Un perfume nuevo, muy leve, se mezcló con la humedad, no a flores, no a incienso, a lino guardado, a aceite antiguo, a manos que han ungido y luego han esperado. Recordé de pronto una historia que mi abuela contaba sin fechas ni mapas, la de un cinturón que la Virgen habría dejado como prenda a los suyos, una señal tangible de que el cuerpo no es enemigo de la gloria, sino su semilla. En Oriente lo llaman con nombres que no pronuncio bien, pensé, y sin embargo esa prenda ha tejido consuelos reales por siglos. Miriam me miró como si hubiera seguido el hilo de mis recuerdos. A veces la madre deja una prenda para que el hijo no confunda la nostalgia con la ausencia, dijo, y sentí que la piedra asentía. La vasija, el corazón de la casa, no había bajado con nosotros, pero su pulso llegaba hasta aquí como una respiración que marca el compás del trabajo. Me di cuenta de que estábamos ya bajo la línea del valle y que el túnel, si seguíamos, nos pondría frente al vientre mismo de la colina. La vela decidió antes que nosotros. Su llama se alargó en dirección al arco de la izquierda y Miriam, sin teatralidad, hizo un gesto de «vamos». Nuestros pasos crepitaban sobre arenilla húmeda. El agua, a nuestra derecha, ganó brío y comenzó a hablar en sílabas cortas, alegres, como si reconociera su cama. «Falta que veas lo que se guarda bajo el cedrón», había dicho la voz. Yo caminaba con ese mandato en la sangre, pero no sabía qué forma tomaría lo guardado. No era miedo lo que me acompañaba. Era esa tensión mansa que uno siente en una sala de parto cuando ya todo se ha alineado y el tiempo por fin decide. La anciana, a mi lado, llevaba a la altura del pecho la vela apagada que me había obsequiado antes, como una mujer que carga una promesa. El monje tarareaba muy bajo un canto sin palabras. No era melodía, era compás, una forma humilde de mantenerse en el mismo latido que las piedras. El pasadizo desembocó en una cámara más amplia, circular, con el techo tan bajo que obligaba a inclinarse. En el centro, un círculo de losas más claras dibujaba un espejo sin agua. Un impluvium sin cielo, pensé, y enseguida me corregí. Un cielo sin impluvium. Miriam dejó el paño de la primera imagen a un costado. La talla no había bajado con nosotros, bastaba el haber tocado la tumba.
y se arrodilló en el borde del círculo. La llama de mi vela se quedó quieta, completamente vertical, como había hecho con las lámparas de aceite arriba cuando reconocieron una verdad. Aquí, dijo el monje, se invierte la gramática. Lo que arriba es rostro, aquí es huella. Lo que arriba es advertencia, aquí es memoria. Aquí el agua recuerda lo que vio la primera vez que cayó. No supe cómo contestar. Me limité a acercar la cruz llave. Al tocar el borde de una de las losas, sentí debajo un pequeño hueco, apenas un dedo de profundidad, como si alguien hubiera esculpido una cuna para eso exactamente, una cruz pequeña de viajero. Encajó con ese clic de pudor que yo ya reconocía como el acento de esta casa. Y entonces el círculo respiró. No hay mejor verbo. Las losas tomaron aire y lo soltaron, y el espejo sin agua se convirtió en un espejo con agua en cuestión de segundos. Un velo líquido, finísimo, empezó a brotar desde el centro, formando una lámina transparente que no desbordaba. A través de ella vi mi rostro como no lo había visto nunca, no envejecido por la luz de arriba, sino afinado por la luz de abajo. La anciana, con suavidad, puso su vela apagada sobre la superficie. No se hundió, flotó como un barco pequeño que espera viento. «Hay un momento», dijo Miriam, «en que la advertencia deja de señalar con el dedo y aprende a poner manteles. Es ese momento el que resucita las aguas». Yo abrí la boca para preguntarle cómo se aprende eso, y entonces el espejo cambió de oficio. De reflejar, pasó a proyectar. El agua, que ya era una película viva, comenzó a mostrar escenas que no eran del todo imágenes. Eran impresiones, como recuerdos contados por alguien que no estuvo, pero que amó a quienes estuvieron. Vi procesiones nocturnas con lámparas de aceite cuando no había electricidad ni prisa. Vi a mujeres entrando a escondidas con vendajes y ungüentos, no para un cadáver, sino para un parto sin comadrona. Vi a un niño acercando el oído a la piedra, riendo solo porque la piedra ese día le contestó. Y de pronto vi algo que me quebró el pecho. La primera imagen y la segunda no como tallas, sino como sombras sobre la pared, encontrándose como se encuentran dos manos que han aprendido a pedir perdón. «Es la memoria del puente», dijo el monje. «Lo que arriba ha sido símbolo, abajo ha sido gesto. Arriba decimos rostro, aquí decimos pan. Arriba decimos cofre, aquí decimos mesa». La palabra mesa me hizo pensar en el olor a pan que había brotado del cofre cuando apenas levantaron la tapa. No fue casual. La lámina de agua produjo una ondulación con ese aroma exacto. Harina, levadura, horno, paciencia. Nadie en el mundo se asusta cuando huele pan. Por eso el cielo lo usa. Mientras respiraba hondo, la vela de la anciana, que flotaba, prendió sola, con la misma llama azul de la mía en la basílica, y el círculo entero se llenó de una luz tan serena que pensé en patios a la siesta. Fue en ese clima, de patio, de pan, de piedra contenta, que la voz habló otra vez, no afuera, adentro. Lo que se guarda bajo el cedrón no es un secreto, es un modo. Los hombres me han pedido señales y fechas. Yo les dejo maneras, a veces una prenda, a veces un puente, a veces dos miradas que aprenden a no pelear. Las palabras, más que oírse, se acomodaron en los hombros, y con ellas llegó el peso de una escena concreta. El agua dejó de mostrar impresiones, y me dio un recuerdo exacto. Una muchacha, hace siglos o ayer, bajando por este mismo pasaje con un niño contra el pecho. La vela que la guiaba estaba apagada. La luz venía del propio niño. No sé explicar por qué supe que no era una visión cualquiera. Lo supe como se saben los nombres. Miriam contuvo el aliento. La anciana cerró los ojos y dijo, «Gracias», muy bajito. El monje cayó de rodillas. Y yo pensé que el mundo acudía a esos lugares buscando reliquias, cuando lo que ellos guardan son maneras. Cómo se baja, cómo se sostiene, cómo se abre, cómo se vuelve a subir sin romper lo ya abierto.
La corriente bajo la lámina se aceleró y por primera vez el agua habló, no con sílabas, con golpecitos en las losas, como quien toca una puerta 3 veces. Miriam pasó la palma sobre el círculo y me hizo seña. Aquí. Introduje los dedos en el borde. El agua estaba tibia y palpé una costura que antes no estaba. La cruz llave vibró leve contra mi piel. La anciana, a mi lado, comenzó a rezar un Padre Nuestro en voz tan baja que tuve que moverme hacia ella para distinguir las palabras. El monje dejó su canto sin melodía y se unió. No precitábamos ninguna contraseña, estábamos afinando el oído. Empujé, no con fuerza, sino con consentimiento. La costura cedió y el círculo de losas giró un cuarto sobre sí, como una esfera planetaria que muestra otro meridiano. El agua no cayó, se sostuvo como un vidrio. Debajo, un hueco breve guardaba un paquete envuelto en lino oscuro, atado con una cinta estrecha. No era reliquia de museo. Era un paquete doméstico, de esos que uno haría para cerrar con cuidado un tesoro que no quiere ver maltratado por la curiosidad. Lo tomé con ambas manos. El peso era menor que el que mis ojos anticipaban. La cinta tenía un nudo de vieja escuela. Lo deshice con el respeto que se tiene a las cartas de los abuelos. Dentro no hubo huesos ni joyas. Hubo papel, varios pliegos, perfectamente plegados, con tinta amarronada. El encabezado decía, en griego sencillo, manera de unir los dos rostros para que no hieran. Tragué saliva. El monje lloró sin esconderse. Miriam apretó los labios como quien por fin encuentra la receta que había cocinado de memoria toda la vida. La anciana suspiró con alivio y cruzó la mirada conmigo. Nos estaban cuidando desde antes de que nos equivocáramos, dijo. Abrí el primer pliego. No eran fórmulas mágicas ni gestos esotéricos. Eran instrucciones de amparo. Cómo colocar la primera imagen para que no humille a la segunda. Cómo inclinar la segunda para que no amenace a la primera. Cuánta distancia dejar entre los pedestales para que la piedra respire. Qué palabra no pronunciar, qué silencio respetar, qué vela encender, la que no pide fuego, y dónde ponerla sobre el filo de la misericordia para que ilumine la advertencia sin borrarla. Y al final, una frase escrita en letras más pequeñas, tal vez por otra mano. Si se olvida este modo, la ciudad se partirá en superstición y en dogma. Si se recuerda, el agua volverá a decir su nombre. Las líneas se me clavaron en los dedos. No era teoría, era oficio. Un modo de mesa, un modo de pan, un modo de madre. Sentí el impulso de salir corriendo con aquellos pliegos hacia la basílica, de subir, de leerlos en voz alta ante todos, de ordenar lo que arriba se había desordenado por siglos de buenas intenciones mal cosidas. Miriam, sin mirarme, puso su mano sobre los papeles. Despacio, dijo, el pan necesita horno y el horno tiempo. La anciana asentía. La velocidad es la venganza del miedo. Hoy no manda el miedo. El agua del espejo parpadeó y tomó por un instante la forma del cofre. El aroma a pan volvió a llenar la cavidad. El monje, con esa obediencia que no nace de la timidez, sino de haber visto muchas veces al mundo abrirse sin ruido, dijo, «Arriba, están buscándonos». Y tenía razón. Un repiqueteo lejano, no de campanas, de pasos, llegó de los túneles, multiplicado por las paredes. Alguien venía, no era un alguien cualquiera, era un grupo, y traían prisa. Guardé los pliegos dentro del paño y los apreté contra el pecho, con el mismo gesto con que Miriam había cargado la primera imagen. La vela, firme, dibujó una columna de luz hacia la salida, como diciendo, «Ahora». El espejo dejó de ser espejo y volvió a ser losa sin agua con la docilidad de quien entiende la urgencia. La costura se cerró con su música discreta. El hilo de agua de la canaleta a nuestra derecha no se detuvo. Corría feliz, como si haber recordado el modo le hubiera curado un dolor viejo. «Subamos», dijo Miriam, «no porque nos apuren, sino porque nos esperan». Dimos los primeros pasos de regreso.
Y fue entonces cuando escuché una voz distinta a todas las que la casa nos había regalado. Era humana y venía del pasadizo. Apenas un nombre, pero dicho con una mezcla de alivio y acusación que supe que me estaba destinado. Tel. Reconocí el timbre antes de que la vela dibujara su perfil. Era el anciano del mercado, el que me había entregado el rosario que abría cofres. Venía acompañado por 2 hombres y una mujer de mantos oscuros, y traía en los ojos una urgencia que no admitía demora. «Arriba», dijo, «han intentado separar otra vez los rostros. La sombra no esperará una cuarta señal, y el cofre ha comenzado a cerrarse. Si no llevas contigo lo que la casa te dio, perdemos todo». Apreté el paño contra el pecho. Miriam avanzó un paso, con esa calma que rompe la prisa sin humillarla. La anciana elevó su vela encendida como quien levanta una bendición. El agua siguió su diálogo con la piedra. Yo, con el corazón golpeándome la garganta, di un paso hacia el anciano. Tenía 100 preguntas, 1000, pero el pasadizo no pedía preguntas, pedía decisiones. Respiré hondo. Y cuando al fin levanté la vista para responder, vi algo detrás del anciano que me hizo olvidar por un segundo la prisa, el cofre y las sombras. Allí, en la curva del túnel, una silueta nos miraba sin tocar el suelo. No era una visión turbia ni un consuelo inventado, era presencia. No venía a impedir ni a mandar, venía a acompañar. Y en ese mismo instante, allá arriba, una campana tañó una sola vez con tal claridad que la piedra bajo nuestros pies vibró como un instrumento afinado. Supe que el tiempo del modo había empezado. El sonido de aquella campana solitaria fue como un hilo de oro que se metió en cada grieta del pasadizo. No repicó 3 veces como suelen hacer las de advertencia, ni 12 como las de celebración. Fue un único golpe, pero tan puro que no dejaba dudas. Era una llamada. Los hombres y la mujer que acompañaban al anciano del mercado intercambiaron miradas rápidas, como si ese tañido confirmara algo que habían temido y esperado al mismo tiempo. La silueta flotante seguía allí, a unos pasos detrás, sin moverse. No era un fantasma translúcido ni una aparición difusa, tenía contornos definidos, pero su luz venía de adentro, como si la piel fuera apenas un velo sobre una lámpara. El rostro no podría describirlo por completo. Era a la vez joven y viejo, tierno y severo, y en su mirada había la paciencia de alguien que ya ha visto a muchos fallar, levantarse y volver a intentarlo. Miriam, que pocas veces dejaba entrever sorpresa, inclinó la cabeza en un gesto breve de respeto. La anciana hizo la señal de la cruz. El monje bajó los ojos, no por miedo, sino por reverencia. «No todos pueden verla», susurró Miriam. «Si la ves, es porque has sido llamado a llevar». El anciano del mercado avanzó y la silueta no se apartó. Más bien, retrocedió lentamente como invitándonos a seguirla. Entendí que ese trayecto de vuelta no sería simplemente subir. Era una procesión íntima, aunque nuestros pies fueran los mismos de siempre. El paquete envuelto en lino, con los pliegos de «la manera», pesaba más en mis manos que cuando lo tomé, como si cada paso lo cargara de responsabilidad. Al llegar a la primera curva, el agua en la canaleta cambió de tono. Ya no era un murmullo uniforme, sino que caía en pequeñas cascadas contra desniveles invisibles. El sonido se multiplicaba en ecos que parecían sílabas, y por un instante creí escuchar palabras en mi lengua materna, pero demasiado antiguas para entenderlas todas. La silueta flotante se giró apenas, y en ese gesto supe que la voz del agua estaba explicando algo que aún no podía traducir. Subimos despacio. La humedad de las paredes dejaba un brillo que la luz de nuestras velas acariciaba, como si el cedrón entero estuviera respirando con nosotros. En cierto punto, el pasadizo se estrechó tanto que tuvimos que pasar de uno en uno. La anciana iba delante de mí. Al pasar por un recodo, se detuvo y apoyó la mano contra la piedra. «Aquí», dijo, «fue donde se escondió la última persona que llevó los pliegos. No pudo salir, pero dejó en la roca el calor suficiente
para que hoy encontremos el camino. Su voz no era triste, pero me atravesó como una advertencia sin amenazas. Si fallábamos, lo que nos había sido confiado podía quedar encerrado por generaciones. El anciano del mercado, que venía detrás de mí, añadió en voz baja: «Por eso te elegimos a ti, no porque seas el más preparado, sino porque aún no has aprendido a rendirte». La silueta, siempre unos pasos más arriba, se detuvo al llegar a una galería más amplia. Allí el aire cambió. Tenía una corriente suave, como si el mundo de afuera estuviera más cerca, y con ese cambio llegó un olor nuevo, humo de incienso y cera caliente. Significaba que estábamos a pocos metros de la basílica. El grupo se reagrupó y nadie dijo una palabra. Sabíamos que lo que nos esperaba arriba no era calma. Miriam se acercó a mí y, sin pedir permiso, colocó sus manos sobre las mías, apretando el paquete del lino. Sus ojos, que tantas veces habían visto más de lo que decían, estaban más oscuros que nunca. «Cuando salgas», dijo, «no busques convencer, solo muestra. El modo no se impone, se ofrece. Si lo fuerzas, se rompe. Si lo ocultas, se pudre». La silueta giró hacia un pasadizo lateral y nos señaló con un gesto casi imperceptible. Entendí que ese atajo nos pondría justo detrás del altar, evitando la nave principal. El anciano del mercado asintió y nos guió por allí. Los escalones eran más altos, como si hubieran sido hechos a propósito para ralentizar el paso y que quien suba piense cada movimiento. Al llegar al último peldaño, escuchamos voces. No eran cánticos, eran discusiones, algunas alzadas, otras murmuradas con nervios. «Separar los rostros», había dicho el anciano. Ahora entendía. Probablemente querían mover las imágenes de sus pedestales, alejarlas, romper el puente que siglos de silencios habían construido. Me detuve un instante. Respiré hondo y cerré los ojos. Vi mentalmente el círculo de losas, el agua, la vela flotando. Vi las instrucciones en los pliegos. No humillar, no amenazar, dejar respirar. Y entonces supe que el verdadero reto no era llegar con el paquete, sino lograr que lo escucharan antes de que todo se cerrara para siempre. La silueta, ya a un paso de la luz, me miró por última vez. No sonrió, no habló, pero en su silencio había un mensaje tan claro como la campana. «Ahora es tu turno. Vamos», susurré, «y que la casa nos siga». Cruzamos el umbral. La luz del templo nos envolvió, y el aire cargado de incienso se mezcló con la tensión de docenas de miradas que giraron hacia nosotros. Cruzamos el umbral por la puerta lateral de la sacristía, y la luz de la basílica me golpeó como una marea tibia de incienso y murmullos. No eran oraciones armoniosas, era un tejido tenso de frases sueltas, indicaciones cruzadas, exclamaciones ahogadas. Varios sacerdotes y monjes formaban un semicírculo irregular alrededor del arca y de los dos pedestales. La primera imagen había sido traída de regreso y reposaba frente a la segunda, pero alguien había corrido los soportes unos centímetros, como si quisieran neutralizar la costura de luz que antes los unía. La línea blanca, la respiración compartida, todavía respiraba pero débil, como un hilo de vida que una mano impaciente aprieta sin darse cuenta. El anciano del mercado posó su mano en mi hombro con un gesto breve. Yo apreté el paquete envuelto en lino contra el pecho. Miriam avanzó sin pedir permiso, con la serenidad de quien sabe exactamente dónde está su lugar, aun cuando todos los demás lo olvidan. La anciana se quedó a mi lado, la vela encendida levantada lo justo para alumbrar, no para exhibir. La silueta que nos había acompañado por el pasadizo no se mostró a todos. La sentí a la altura del coro, como un perfume que no se ve, pero ordena el aire. «¡Detengan ese movimiento!», exclamó un clérigo de barba espesa y ojos febriles, mientras dos ayudantes empujaban de nuevo uno de los pedestales. «Si siguen acercándolas, el cofre volverá a zumbar y esto se saldrá de control». «No es acercar ni alejar», dijo Miriam sin levantar la voz.
es permitir que respiren. Las miradas se volvieron hacia ella con molestia y curiosidad. El monje del cofre, que había bajado con nosotros y ahora acomodaba su respiración al latido de la nave, levantó la mano. «¡Traen algo!», dijo señalándome. «No palabras para discutir, sino modo para servir». Un carraspeo pesado respondió desde la fila de delante. Un hombre con cruz pectoral, no supe si obispo o abad, dio un paso al frente. «Este no es lugar para experimentos», sentenció. «La tradición no se corrige con instrucciones encontradas en cuevas». El corazón me golpeó en el cuello, pero las manos, extrañamente, no me temblaban. Desaté el lino con calma y mostré el primer pliego. Manera de unir los dos rostros para que no hieran. No lo alcé como bandera ni lo pegué a los ojos de nadie. Lo sostuve a la altura del pecho, como se sostiene un niño, para ser visto, no para ser usado. La vela de la anciana inclinó su llama hacia el papel y el resplandor hizo que la tinta amarronada cobrara una claridad inesperada. «No venimos a enmendar la fe», dije, sorprendiéndome al escuchar mi propia voz firme. «Venimos a recordar un modo. Arriba discutimos símbolos, abajo aprendimos gestos. No humillar, no amenazar, dejar respirar. Esto no cambia el misterio, lo hace habitable». Hubo un silencio áspero, de esos que crujen. En ese crujido, el cofre emitió un tintineo minúsculo, como una cuchara que toca la porcelana. Los ayudantes detuvieron las manos. El hombre de la cruz pectoral me miró largo rato y al fin se hizo a un lado. No era rendición, era prudencia. Miriam desplegó el pliego sobre el borde del altar lateral. Sus dedos, acostumbrados a paños y lámparas, fueron encontrando cada línea como si las hubiera escrito ella misma. Señaló una marca de distancia. 3 dedos de misericordia entre el borde del pedestal de la primera imagen y la línea central de la nave. Señaló luego la inclinación de la segunda. Un grado de advertencia, no de amenaza. El texto pedía que la mirada grave deje de apuntar al pecado de los otros y baje al barro donde ella misma aprendió a andar. Las frases eran tan sencillas que desarmaban cualquier retórica. «Hagan espacio», pidió Miriam, y su tono no fue de orden, sino de oficio. El círculo se abrió. El anciano del mercado se colocó a un lado del pedestal del primer rostro y yo al del segundo. La anciana sostuvo la vela sobre la fisura. La llama no se movía por capricho. Marcaba la línea exacta. El monje del cofre puso la palma sobre la tapa, sin abrirla, como un músico que apoya los dedos sobre la caja de su instrumento. Sentí que la nave entera contenía la respiración. «Ahora», dijo Miriam, 3 dedos. Deslicé el pedestal de la segunda imagen apenas. El anciano hizo lo propio con el primero. El mármol emitió un susurro de arena finísima. La vela no titiló. La costura blanca se ensanchó un pelo. Tanta gente esperando un milagro con truenos. Y el milagro era 1 milímetro de obediencia. «Ahora», continuó Miriam, 1 grado. Tomé el borde del pedestal grave y lo incliné casi nada, como quien baja el mentón para escuchar mejor. El anciano del mercado ajustó, simétrico, el pedestal de la misericordia. La costura respiró hondo. El cofre dejó de tintinear y volvió a su ronroneo leve, el mismo que allá abajo olía a pan. La fuente de Siloé, que yo no veía, se hizo presente en mi oído con un golpe alegre sobre piedra. Algunos de los presentes se llevaron las manos a la boca. Otros cerraron los ojos, no para negarse a ver, sino para agradecer. El hombre de la cruz pectoral dio un paso adelante, esta vez con el rostro más humano. «¿Y la vela?», preguntó, educado y sin ironía. «El pliego dice, poner la que no pide fuego sobre el filo de la misericordia para que ilumine la advertencia sin borrarla». Asentí. La anciana me entregó su vela encendida. Caminé hasta el límite invisible donde la fisura se convertía en filo. El texto lo llamaba así, filo de misericordia, la frontera exacta donde el perdón no se vuelve permisivo ni la advertencia se convierte en acusación.
y coloqué la base sobre la piedra. La llama azul, porque seguía siendo esa llama tranquila que no humea, se inclinó hasta quedar entre ambas miradas. Fue un gesto mínimo, pero en él había más teología que en 1000 folios. La segunda imagen suavizó los párpados. La primera dejó de invadir con su brillo. Se miraron sin herirse. Entonces, como si la casa quisiera rubricar, un soplo, no viento, descendió desde el coro. Nadie se tapó, nadie tuvo frío. Era un aire que enseñaba. Las lámparas de aceite de la nave se enderezaron al unísono, y por un instante pude oír, mezclados, los latidos de los 4. Primer rostro, segundo rostro, cofre, casa. Un compás común. Esto es todo, dijo Miriam en voz baja. Ahora no tocar. Hubo quien lloró sin vergüenza. Hubo quien se arrodilló y no rezó palabra. Bastaba mirar. Un adolescente se acercó con sus padres y con timidez pasó la yema de los dedos por el mármol de la línea. Retrasó la mano como si se hubiese quemado, pero no huyó. Sonrió. Un hombre que antes gritaba indicaciones se quedó mudo y en ese silencio se le aflojaron las manos. La anciana me tocó el codo y señaló discretamente hacia el revés del altar. La silueta estaba allí, no para aparecer, sino para sostener. Entonces, cuando el temple parecía haber encontrado su música, algo se quebró en el borde del círculo. No fue piedra, fue la prisa. Un ayudante joven, tal vez asustado, tal vez celoso, tal vez fiel a una orden que llegaba con retraso, se lanzó hacia los pliegos. No buscó leerlos, buscó arrancarlos. Mis manos reaccionaron antes que mi cabeza. Cerré el paquete de lino y lo pegué al pecho. El joven resbaló, tropezó con el escalón del altar y cayó de rodillas, mirándome con una mezcla feroz de vergüenza y furia. «Esto es peligroso», escupió. «Nos ponen a todos en manos de una receta». La anciana se adelantó un paso y con el respeto que se reserva a los impulsivos que aún pueden aprender, le habló como a un nieto. «Hijo, una receta no es un hechizo, es memoria de hogar. Nadie te está quitando a Dios. Te están enseñando a poner la mesa». El joven, desarmado por esa ternura, bajó la cabeza. Miriam no lo humilló, le ofreció sostener la vela por 1 minuto. Él la tomó con torpeza. La llama no se inclinó, aceptó sus manos sin reproche. Yo sentí que esa pedagogía valía más que cualquier discurso. El monje del cofre golpeó la tapa con los nudillos, muy suave, y el arca respondió con un clic interno, como si por fin hubiera encontrado el asiento exacto. En ese mismo momento las campanas de la ciudad, no una todas, soltaron 3 golpes espaciados, de esos que se recuerdan décadas después por cómo resuenan en las costillas. Nadie supo si eran señal de peligro o de fiesta. Nadie preguntó. Todo estaba en su sitio. Yo creí que allí terminaba el trabajo del día, que se abrirían bancos, que la gente se quedaría largo rato en silencio, que alguno escribiría un acta sobria para la curia y que seguiríamos cuidando el modo con paciencia de horno. Pero la casa, que no se rige por nuestras agendas, tenía otra página. La segunda imagen, la del rostro grave, comenzó a humedecerse en torno a sus ojos. No era un truco de luz ni una superstición de romería. La madera exudó gotas claras, que no olían a barniz ni a resina, sino a aceite. Un aceite limpio, que no pegaba, que no manchaba, ungía. Cayó la primera gota sobre el filo de la misericordia y la llama azul no se apagó. Brilló más. Alguien gritó, «¡Milagro!». Alguien más dijo, «¡Prudencia!». Yo no dije nada. Solo pensé, se están diciendo sí. El hombre de la cruz pectoral se acercó con un pañuelo de lino, tocó una gota con la punta y se persignó. Sus ojos, tan rígidos al principio, se ablandaron. Miriam bajó la mirada y la anciana le tomó la mano, apretando con un orgullo maternal. El anciano del mercado lloró en seco, como lloran los que han esperado en silencio demasiado tiempo. Iba a guardar los pliegos, cuando un ruido opaco subió desde las entrañas del templo. No era temblor ni tañido, era compuerta. Mi piel lo reconoció antes que mis oídos.
El cofre emitió un ronroneo más profundo, casi feliz, y la fisura, que había quedado como línea de aire, se hizo por un segundo columna, una vertical delgada, de ámbar, que subió desde la piedra hasta perderse en el techo. Las vidrieras respondieron con un chasquido leve, como quien suelta una respiración que llevaba siglos contenida. Fue hermoso, fue pacífico. Y sin embargo, al borde de ese mismo instante, la sombra, esa tercera sombra que no prometía cuarta, volvió a morder un ángulo de la cúpula. Las lámparas no vacilaron. El agua de Siloé no se detuvo, pero una puerta lateral se abrió de golpe y una ráfaga de rostros desconocidos entró con la agitación de quien trae órdenes de afuera. Llevaban brazaletes, llevaban argumentos, llevaban miedo. «¡Cierren el arca!», gritó uno. «¡Sepárenlas de nuevo!», ordenó otro. «Eviten que circulen esos papeles». No había violencia todavía, pero todo en sus piernas pedía correrla. Miriam dio un paso delante de mí. La anciana elevó la vela. El monje apoyó las dos manos sobre el cofre. El anciano del mercado buscó mis ojos y sin mover los labios me dijo que me preparara. Yo apreté el paquete de lino. Sabía que si me lo arrebataban, perderíamos más que unas hojas. Se rompería el modo que el agua había recordado. Y entonces ocurrió lo que nadie tenía en su libreto. La silueta que nos había seguido por el cedrón descendió desde el coro, no como espectáculo, sino como consuelo. Un brillo sereno que no cegaba, un viento que no despeinaba, una presencia que no exigía nada más que respeto. Los recién llegados quedaron clavados al suelo, el brazo detenido a mitad del gesto, la garganta sin voz. A su paso, la segunda imagen cerró apenas los ojos. La primera sonrió con una dulzura imposible de esculpir. La columna de ámbar vibró como una cuerda. Yo di un paso, dos, tres, llevando los pliegos hacia el centro de la fisura, dispuesto a leer en voz alta la primera línea si hacía falta impedir que manos ansiosas lo malograran. Abrí el paquete, la tinta respiró, mis labios se humedecieron. Pronuncié la primera palabra y la luz, toda la luz, no la de las lámparas, la del día, se extinguió como si alguien hubiera soplado el mundo. Durante un latido no vimos nada. Solo escuché la voz que ya conocía, dulce y firme, dentro de mi cabeza. Si lees ahora verán, si ven, elegirán, si eligen el puente o el abismo, decide Tel. Tomé aire en la oscuridad perfecta. Sentí al lado la mano de Miriam, caliente, delante el borde del cofre, templado, arriba el peso del cielo, callado. Mis dedos buscaron la línea en el papel. Detrás, los pasos de los recién llegados se rehacían en incertidumbre. El agua de Siloé cantaba en alguna parte, recordándome el camino que no se inventa, se reconoce. Y con la primera sílaba, ya subiendo a mi lengua, supe que el siguiente segundo partiría la historia en dos. Y ahora, mientras cierro mis ojos y siento el eco de cada palabra que compartí contigo, sé que nada de esto llegó a tu corazón por casualidad. La Virgen María no habla en vano. Cada señal, cada lágrima y cada advertencia son llamadas de amor que buscan despertar a quienes todavía caminan dormidos en medio de la oscuridad. Tú y yo hemos sido testigos de misterios que el mundo quisiera silenciar, pero que arden como fuego en el alma de quien los escucha con fe. No es el final. Apenas hemos rozado la superficie de algo mucho más profundo que aún permanece oculto, esperando ser revelado. La última profecía no es solo un anuncio del cielo, es una invitación a que tú seas parte del plan divino en este tiempo decisivo. Por eso, antes de que cierres este video, quiero que lo lleves contigo como una semilla en tu corazón, porque lo que viene mañana puede cambiarlo todo. La Virgen aún tiene mensajes que estremecerán al mundo, y cada día que pasa nos acercamos más al instante en que esas palabras ocultas saldrán a la luz. Si llegaste hasta aquí, significa que tu alma estaba lista para escuchar. Y si tu alma estaba lista, también lo estará para lo que viene.
Nos veremos en el próximo video, donde descubrirás la señal que marcará el inicio de la gran oscuridad.